Buenas a todos, comenzamos con tema nuevo. En esta ocasión vamos a ver lo que es programación no lineal. Recordemos que la programación no lineal es la cual tiene en sus términos conceptos no lineales. Puede ser algo cuadrático, algo al cubo, etc. En este caso vamos a ver el problema número 7. El problema número 7 de compañía de valores del norte. Así que vamos a pausar el video, leemos el temario y continuamos. Bien, para continuar con el video anterior, nosotros teníamos ciertos datos. Nosotros sabemos de que tenemos un cliente, la compañía Valor del Norte tiene un cliente, ese cliente tiene una inversión de 30.000 pesos y que lo quiere dividir en los tres tipos de fondo de inversión que tiene esta empresa. Tenemos los datos de los desvíos de cada uno de los fondos. Tenemos la rentabilidad, que es la que desea tenemos la rentabilidad, que es la que nos menciona la empresa, este dato de la correlación entre cada una de las variables, y nos menciona también parte de las restricciones, que es lo que quiere el cliente, y cuánto quiere de rentabilidad. Así que vamos a proceder con lo siguiente. Recordemos que en todos los pasos tenemos que identificar el problema, identificar variable de decisión, restricciones, función objetivo, y por último desarrollar el modelo. Entonces ahora vamos a identificar el problema, que como bien recordamos era un problema de selección de portafolios. En selección de portafolio podemos hacer dos cosas. Podríamos maximizar la rentabilidad de la cartera o minimizar su riesgo, el riesgo de la cartera total. En esta ocasión, nuestro objetivo era minimizar el riesgo de la cartera. Entonces vamos a mencionar lo que serían nuestras variables de decisión, que como recordamos, nuestra variable de decisión era cuánto teníamos que invertir de esos 30.000 en fondo de valor de crecimiento, en ingreso y valor del mercado. ¿Cuál sería la proporción? Entonces ponemos acá valor de crecimiento, valor del mercado. Esas serían nuestras variables de decisión. ¿Cuánto vamos a invertir en cada uno de estos tipos? Y nuestra función objetivo, que recordemos que era minimizar la varianza o el desvío de la cartera. Bien, entonces ya tenemos definido cuáles son nuestras variables de decisión. Son tres. Sería la proporción a invertir de cada uno de los tipos de fondo. Entonces, vamos ahora a cuáles serían las restricciones. Nuestra restricción teníamos la de la proporción a invertir en valores de crecimiento. Recordemos, esto tiene que ser por lo menos el 10%. El segundo era la proporción de valor de ingresos, el fondo de ingresos. Esto tenía que ser por lo menos también un 10%. Y por último, lo que teníamos que invertir en mercado de dinero, la proporción en mercado de dinero era de el 20%. Bien, hasta ahí tenemos la proporción de lo que quiere el cliente. Estos serían restricciones de demanda. La otra restricción de demanda que tenía el cliente era la rentabilidad total que quería. Él quería una rentabilidad total del 15%. Entonces ponen la rentabilidad de la cartera. Tiene que ser por lo menos el 15%, que iba a estar determinado por la proporción que
destinamos a cada uno de los fondos por su respectiva rentabilidad. Esa rentabilidad la tenemos acá, que es lo que nos dice el temario. Nos está diciendo de que esto es la rentabilidad de cada uno. En total me tiene que dar por lo menos el 15%. Hasta ahí terminamos con la parte de demanda, las restricciones de demanda. Ahora, como estamos hablando de proporción, tenemos que agregar una restricción de proporcionalidad. Esta restricción se denota así. La proporcionalidad, sabemos que nuestra variable de decisión, cuánto vamos a invertir en fondo de valor y crecimiento, fondo de ingreso y de dinero, tiene que ser igual a 1. Ahí estamos indicando de que este 1 sería el 100% y el porcentaje de todo esto tendría que sumar 1 o el 100%. Esto está al tanto por 1. También lo podríamos hacer al tanto por ciento, no hay ninguna diferencia. Yo prefiero trabajar así. Y por último teníamos nuestra restricción de no negatividad, en donde el fondo de valor de crecimiento, o sea, la proporción invertida en fondo de valor de crecimiento, la proporción invertida en fondo de ingreso y la proporción invertida en el fondo de mercado de dinero pertenecen a los reales positivos unidos al 0. Eso siempre lo escribimos, ya que Solver nos puede dar la opción de que estos valores sean reales, positivos, o es decir, desde el 0 en adelante. Bien, entonces acá nuestra función objetivo va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Cuando hablamos de minimizar la varianza o la desviación de la cartera, lo que queremos hacer es que la varianza de la cartera sea mínima. Es decir, de que todo lo que vayamos a invertir tenga el mínimo riesgo posible, siempre y cuando cumplamos con todas las restricciones que nos demanda el cliente. ¿Cómo hacemos cómo establecemos esa función objetivo? Esa función objetivo va a estar determinada por los siguientes valores. Tenemos que tratar de determinar la fórmula total de la varianza de la cartera. Esa varianza de la cartera va a estar compuesta por la proporción invertida en cada uno de los fondos. Va a estar incorporado también los desvíos estándar de cada uno de esos fondos y la correlación que existe entre un fondo y otro. Esos 3 elementos los vamos a tener que completar en esta tablita que yo la tengo armada. Entonces vamos con el primer caso. Esto lo vamos a explicar bien. Al ser el mismo tipo de valor el mismo fondo de inversión, nuestra correlación es igual a 1. Entonces no hace falta agregar el rojo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este fondo de inversión, lo vamos a escribir acá, si nos guiamos, va a estar compuesto por X1, que sería fondo de valor de crecimiento, lo vamos a agregar bien, fondo de valor de crecimiento, va a ser la proporción a invertir en fondo de valor de crecimiento. Esto se multiplica por su respectivo desvío estándar, que en este caso lo llamamos O1, en este caso, y vamos a hacer referencia a O1 para valores de crecimiento, O2 para fondo de ingreso y O3 para mercado de dinero. Bien, entonces esto quedaría ahí. Esta misma formulita se repite para cada uno de estos con su respectivo desvío estándar y su respectiva proporción a invertir. Entonces en este caso sería el fondo de ingreso por el desvío del 2. Y el fondo de mercado de dinero exactamente igual. Fondo de mercado de dinero por
o 3. Bien. Esto se repite en esto mismo, así que no lo vamos a escribir. Entonces, para determinar la varianza de la cartera, tenemos que multiplicar el coeficiente de correlación entre en un tipo de fondo con el otro, con su respectivo desvío y su respectiva proporción a invertir. Eso va a estar determinado en este cuadrito. Entonces, multiplicamos en la proporción a invertir del fondo de valor de crecimiento por su desvío por el fondo de valor de crecimiento por su propio desvío. Entonces, acá nos quedaría lo siguiente. El fondo de valor de crecimiento elevado al cuadrado por el desvío. Si hacemos un desvío estándar por desvío estándar, eso nos da la varianza de ese fondo, de ese fondo de inversión. En este caso sería de O1. Pero esto lo vamos a llamar O1 también elevado al cuadrado. Va a ser O1 elevado al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el resto de los valores. Acá va a estar multiplicado el fondo de ingreso por su fondo de ingreso y en este caso el mercado de dinero con el mercado de dinero. Completo esta tabla y continuamos. Así quedaría completa nuestra tablita de la diagonal solamente. Ahora vamos a ver cómo se completa cómo es la correlación entre la combinación de dos distintos tipos de fondo de inversión. Así que comenzamos con este, el fondo de ingresos con el fondo de valor de crecimiento. Recordemos que es el mismo, se hace de la misma manera. Multiplicamos la proporción a invertir de cada uno de los fondos por su respectivo desvío con la proporción a invertir del otro fondo con su respectivo desvío. Pero acá incorporamos el valor de correlación entre esos tipos de fondos. El temario nos dice que la correlación entre cada uno de los fondos es de 1. Es decir, de que acá quedaría denotado el ρ, que es 1, por, nos quedaría esta parte, por esta parte, por esta otra parte. Bien. Y ahí quedaría determinado cuál va a ser la correlación entre ambos, ρ, entre el fondo de valor de crecimiento y el fondo de ingreso. La correlación es de 1 por su respectiva inversión por su desvío en ambas acciones. Y así completamos con el resto del cuadrito. Así quedaría determinado nuestra tablita para sacar lo que sería la varianza de la cartera. Recordemos que el ρ es el coeficiente de correlación entre dos tipos de variables. En este caso es el fondo de ingresos con el fondo de valor de crecimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya teniendo la fórmula, vamos a hacer la misma tabla pero con los valores reales. Bien, así quedarán reemplazados los valores en nuestra tablita. Por ejemplo, este sería la proporción entre la proporción a invertir del fondo de valor de crecimiento por la proporción a invertir del fondo de valor de crecimiento, eso multiplicado por su desvío al cuadrado, que sería por su varianza. En este caso, vamos a sería
la proporción a invertir en fondo de ingresos por la proporción a invertir en valor de crecimiento por su respectivo desvío por el coeficiente de correlación entre esos dos tipos de fondos. Reemplazamos los valores en cada uno de nuestros cuadrantes y nos da todos estos resultados. Entonces nuestra función objetivo, recordemos que era minimizar la varianza, va a ser la suma de todos esos componentes. Como podemos ver, en este caso, este resultado y este resultado son iguales. Este y este son iguales. Este y este también son iguales. Estos son iguales y este también es igual a este resultado. Entonces, por eso en el video anterior vimos de que esto era el doble producto de el coeficiente de correlación por la proporción de uno y otro por la desvío de uno y otro. Ese sería el 2, porque está 2 veces el mismo valor. Así que nosotros lo único que vamos a hacer ahora es directamente sumar todos los componentes, no va a cambiar nada de la función, así que sumamos todo. Entonces esto va a ser igual a esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Nos va a dar el desvío total de la cartera en este caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que calcular la minimización de este concepto. Entonces vamos a hacer la suma producto de la proporción a invertir por cada una de las restricciones. Y ahí completamos con el resto de los grupos de restricciones que tenemos. Seguimos y arrastramos todo esto hasta el final. Bien, ahora continuamos lo que sería la parte de las restricciones. Ya tenemos nuestra función objetivo y ahora continuamos con las restricciones. Seguimos utilizando la misma fórmula que sería suma producto. En este caso, la suma producto de las proporciones con cada una de las restricciones y su requerimiento. Entonces vamos a solver, ya completando todos los datos, vamos a solver. Ponemos, nuestra función objetivo es esta, sería la varianza. Queremos minimizarla cambiando las celdas de las proporciones. Las restricciones van a ser las siguientes. Todo esto tiene que ser mayor o igual a este lado y este tiene que ser igual a este. Método no lineal. En este caso utilizamos el método GRG, no lineal, porque estamos trabajando con programación no lineal. Si ponen método simplex no les va a dar el resultado. Convertir las variables en restricción no negativas y resolver. Ahí encontró la solución solver y nos dice de que la proporción que deberíamos invertir en cada una de las carteras sería la siguiente. Tenemos que invertir el 61%, esto lo vamos a pasar a porcentaje, el 61% en fondo de valor de crecimiento, el 10% en fondo de ingreso y el 29% en fondo de mercado de dinero. Pero ahí no termina el ejercicio. Nosotros sabemos que tenemos una inversión que era de 30.000. Recordemos eso. Entonces hacemos lo siguiente. ¿Cuánto deberíamos invertir en cada uno de los fondos? Sería la proporción a invertir por el dinero de la inversión total. Recordemos, esto lo fijamos y ahí nos da el resultado. Tendríamos que invertir esa cantidad de plata en cada uno de los fondos. 18.428 para valor de crecimiento, 3.000 en fondo de ingreso y 8.571 para mercado de dinero. ¿Qué es lo bueno de este modelo? De que no hace falta
no es necesario cambiar todo el modelo para ver qué es lo que sucede. Eso es lo bueno del modelo, de los modelos cuantitativos, que podemos utilizar el mismo modelo para replicar otras situaciones. Supongamos que ahora el cliente, en vez de tener 30.000, tiene 50.000 para invertir. Entonces ya nos da la proporción que deberíamos invertir si tuviéramos 5.000 de inversión. Bien, y con eso finalizamos este ejercicio.